Muy buenas tardes, hoy es miércoles 14 de febrero del año 2024. Vamos a dar inicio con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, sé que no encuentra acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que orináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Vamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro Regocíjate en Dios. Medium, Divaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu Joana de Ángeles. Ahora nos toca la página 57. Cuando desees orar, calma el corazón y sus nacientes, asume una actitud de humildad y aceptación a fin de que puedas hablar a aquel que es el Padre de misericordia que siempre providencia todos los recursos necesarios para la adquisición humana de su plenitud. Convidado a enseñar a sus discípulos la mejor manera de expresar la oración, Jesús fue tasativo y gentil, proponiendo la exaltación al Padre en primer lugar, posteriormente las rogativas y la gratitud, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Entrégate pues a Dios y nada te faltará, por lo menos todo aquello que sea importante para la conquista de la armonía mediante la adquisición de la salud integral. (9) Compasión y comprensión. Al tomar conocimiento de los sufrimientos humanos, el príncipe Siddhartha Gautama, ya iluminado, estableció la compasión como el camino seguro para la superación de todos los dolores. Es indispensable, según él, conocer las causas del padecimiento a fin de que racionalmente se encuentren los recursos hábiles para su superación a través de las 4 nobles verdades que son la regla de identificación y de administración de las aflicciones con los seguros caminos para el equilibrio. El individuo puede libertarse de los sufrimientos. Al adentrarse en reglas más austeras, reconoce que todas las criaturas sensibles deben ser amadas como si fuesen la propia genitora. E incluso, cuando ésta no correspondió a los deberes que la maternidad impone, la compasión deberá nortear el rumbo del sentimiento, teniendo en cuenta que ella habría podido impedir su nacimiento, pero no lo hizo. Teniendo en cuenta la época del primitivismo ético en la cual vivió, su propuesta de compasión y de misericordia es portadora de alto significado psicológico y espiritual ante el imperativo de la reencarnación. Al ampliar el elenco de los conceptos en torno de los nacimientos, el Buda dedicó su existencia a enseñar y a vivir de manera adecuada con las estructuras de las leyes de causa y efecto. A fin de alcanzar el estado nirvánico, para tal logro se requiere que el sufrimiento desaparezca por la superación del deseo y de la conciencia individual. No obstante, la excelencia de los postulados establecidos por el insigne maestro indio Jesús demostró que la finalidad principal de la existencia humana en la tierra es el descubrimiento del amor y su desarrollo, experimentándolo en todos los momentos, dando inicio al desideratum mediante el cultivo mental, verbal y vivencial de ese superior sentimiento, responsable por todo un elenco de expresiones significantes como la ternura, la abnegación, el sacrificio, el holocausto, la donación total. En la propuesta de Jesús, el sentimiento de amor presenta las más seguras directrices para la armonía interior y para la sociedad, consolidando la enseñanza en otra forma de propuesta de no hacer a otro lo que no se desea que el otro le haga. Ese comportamiento es la consagración del sentimiento afectivo, porque proporciona la comprensión de los derechos ajenos y el respeto
que nos merecen todos los seres, incluso aquellos que actúan incorrectamente en relación a su prójimo. A las leyes injustas que deben ser corregidas sin agresión para no incidir en el mismo agravio, al tiempo en que amplía su contenido en la adquisición de la paz interior como efecto de la conciencia recta y del carácter sano. Sin la verdadera comprensión de las dificultades que caracterizan la existencia humana, sus desafíos e impedimentos, la aplicación de la compasión se torna más difícil de ser vivenciada porque exige la superación del raciocinio y de la lógica del comportamiento. Ante el proceso de las relaciones humanas y la propia conquista de los valores que proporcionan armonía, se torna urgente el trabajo del autoconocimiento, a fin de evaluar las dificultades naturales para alcanzar la victoria sobre las malas inclinaciones que proceden de las existencias pasadas. Cuanto más el individuo comprende las propias debilidades, se mantiene vigilante y al mismo tiempo dándose el derecho de poseerlas sin empero mantenerlas. Mejor y más eficiente se presenta su tolerancia en relación a los desatinos de los otros. Al darse cuenta de cuán difícil le ha resultado suprimir el mal que reside en su interior, el espíritu respeta la posición en que se demoran las demás criaturas, no les exige más allá de aquello que a sí mismo se concede. La conciencia despierta lo advierte de la necesidad de brindarse la renovación, de disculparse por el estadio en que aún transita, de esforzarse para ser mejor, de favorecerse en la comprensión de que el otro, su prójimo, igualmente carece de las mismas concesiones. Mediante esa actitud generosa, la compasión, hija directa del amor que comprende, se exterioriza y envuelve incluso al agresor, que es alguien que se debate en conflictos, que se encuentra enfermo y le ofrece simpatía y lo auxilia en la liberación del drama en el cual se retuerce. Esa comprensión demuestra que todo agresor es un ser infeliz que lleva en la conciencia los conflictos infantiles, los arquetipos sombra generalizados, las herencias no resueltas generadas por los demonios emocionales de las existencias anteriores. Así, siendo el enemigo, es más digno de compasión que de agresión y venganza, mas esa evasión solamente es alcanzada cuando el amor se expande y se expresa. La trayectoria terrestre es un derrotero de continuo aprendizaje de conquistas infinitas que capacitan el discernimiento en la comprensión de todos los acontecimientos y de la amplitud de crecimiento moral, emocional e intelectual al alcance de todos cuantos se postulan a los enfrentamientos iluminativos. El espíritu siempre viaja de la sombra de la ignorancia hacia la luz del conocimiento, de la síntesis hacia la complejidad, del germen hacia la plenitud. Todo el empeño debe ser aplicado a fin de aprender sin cesar, evitar los desvíos de conducta, incluso cuando las sirenas del placer lo convocan para el reinado de la ilusión de la vacuidad. No se trata en consecuencia de una caminata de abstenciones o de castraciones, más plena de realizaciones edificantes y libertadoras. Es la opción por lo mejor de más tarde, a pesar de la voluminosa inversión en el presente. Toda cosecha es siempre la respuesta del trabajo de siembra que corresponde a la cualidad de lo que fue plantado. Por eso, el progreso se multiplica por sí mismo. Sorprende cuando una conquista que parece encerrar una búsqueda abre incontables posibilidades para nuevas adquisiciones. No siendo posible el esfuerzo de comprensión del sentido y del significado de la existencia, la compasión se convierte en un acto de piedad fraternal sin profundidad, sin el sentido de liberación del otro, de aquel que yace en el sufrimiento. ¿Algún comentario? La propuesta del amor impulsa al ser humano en la dirección de su prójimo, de las luchas naturales en el mundo en que se encuentra, evita apartarse de las problemáticas existenciales para la búsqueda de un reposo que aún no tiene el derecho de disfrutar, desarrolla los valores de la inteligencia en la conquista del pan, de la construcción del hogar, de la edificación de la sociedad, del progreso de todos los seres. En vez de distanciarlos de las demás criaturas que necesitan de apoyo y de ayuda, requiriendo coraje y seguridad emocional para proseguir en los embates, torna el fardo del prójimo, parte de sus necesidades éticas y morales, se envuelve fraternalmente en sus experiencias, a fin de facultarle la real liberación de la ignorancia y de la esclavitud de los sentidos. Comprender para amar, amar para dejarse arrastrar por la compasión, y ahí los caminos eficaces para la consolidación de la paz en el mundo interior y en la tierra. 10. Trastorno de pánico.
Entre los trastornos de comportamiento que se apoderan de la sociedad moderna con enormes perjuicios para la salud del individuo y de la comunidad, el trastorno de pánico se presenta cada vez más generalizado. Varios factores endógenos y exógenos contribuyen en favor de ese disturbio que afecta a un importante y creciente número de víctimas, especialmente a partir de los 20 años de edad, aunque pueda ocurrir en cualquier periodo de la existencia humana. La descarga de adrenalina que avanza por la corriente sanguínea hasta el cerebro en el ser humano le produce la manifestación que puede ser de breve o de larga duración. Se trata de un problema serio que merece tratamiento especializado tanto en el área de psicología como de la psiquiatría, mediante los recursos psicoterapéuticos a ser aplicados, así como los medicamentos específicos usados para la regulación de la serotonina y de otros neurotransmisores. En el momento en que ocurre, el sufrimiento del paciente puede alcanzar niveles casi insoportables de ansiedad, de desespero y de terror. No obstante, el fenómeno invariablemente de breve duración con las excepciones comprensibles. Pueden acontecer pocas veces, lo que no constituye un problema de salud, mas normalmente es recurrente, por tanto necesitado de tratamiento. Gracias a los avances de la ciencia médica en las áreas de las doctrinas psicológicas, el mal puede ser develado con asistencia cuidadosa y tranquila. Sin embargo, casos existen que no ceden ante el tratamiento específico al cual el paciente es sometido, dando lugar a preocupaciones más serias. Sucede que en todo problema en el área de la salud o del comportamiento humano, el enfermo es siempre el espíritu que se encuentra en proceso de recuperación de su pasado delictivo, experimentando las consecuencias de las acciones infelices que se permitió practicar antes de la cuna actual. Cuando renace con la culpa esculpida en los tejidos sutiles del ser, temores e inquietaciones aparentemente injustificables surgen inopinadamente y se expresan con leves crisis de pánico. En consecuencia, por haber generado animosidad y resentimiento, sus víctimas que no lo disculparon por las actitudes perversas que padecieron, retornan por el imperativo de las afinidades psíquicas y morales, dando lugar al establecimiento de connubios de venganza por intermedio de las obsesiones. El número de personas en sufrimiento bajo los aculeos de las obsesiones producidas por desencarnados es mucho mayor de lo que parece. Es natural, por tanto, que en esos casos la terapéutica aplicada más eficaz no obtenga los resultados deseados, tales como la cura y el bienestar del paciente. Se torna urgente el estudio más cuidadoso de la fenomenología mediúmica, de las interferencias de los espíritus en las experiencias humanas, a fin de que sean mejor comprendidos los disturbios psicopatológicos para expresarse en existencias saludables y comportamientos equilibrados. ¿Algún comentario? Sí. Anteriormente, confundido con la depresión, el disturbio de pánico fue estudiado más detenidamente y tras ser analizados todos los síndromes, fue reclasificado a partir de 1970 como siendo un trastorno específico, recibiendo orientación psicoterapéutica de seguridad. Puede acontecer que en un brote del disturbio de pánico de naturaleza fisiológica, los enemigos espirituales del paciente se aprovechen del desequilibrio emocional de su adversario y vistan agresivamente, se le acoplen en el perispíritu y produzcan simultáneamente la inducción obsesiva. Se trata, por tanto, de una problemática más severa porque son dos disturbios simultáneos que exigen más acurada atención. En ese sentido, la psicoterapia espírita ofrece recursos valiosos para la recuperación de la salud del enfermo. Concomitante al tratamiento especializado en el área de la medicina, las contribuciones espíritas de naturaleza fluídica, mediante los pases, el agua magnetizada o fluidificada, las lecturas edificantes y la meditación, la oración ungida de amor y de humildad, los socorros desobsesivos en reuniones especializadas sin la presencia del paciente ofrecen los beneficios que necesita. Debido al débito moral ante las leyes de la vida, es indispensable que el paciente se recupere espiritualmente por medio de la voluntad para alterar la conducta para mejor. Aúne esfuerzos para sensibilizar a su víctima antigua y que ésta se aparte a través de la paciencia, de la compasión y de la solidaridad. El disturbio del pánico es trastorno cruel, porque durante el brote puede inducir al paciente al suicidio, conforme sucede con relativa frecuencia en razón del desespero que se apodera de la emoción del mismo. El hábito de la oración y el recurso de las acciones en favor del prójimo en sufrimiento constituyen una admirable medicación preventiva
a las investidas de los espíritus inferiores, equilibran las neurotransmisiones y faculta la manutención de la armonía posible. La reencarnación es, gracias a eso, el bendecido camino educativo para el espíritu que en cada etapa desarrolla los tesoros sublimes de la inteligencia y de la emoción de la belleza y del progreso, avanzando con seguridad en la conquista de la plenitud que a todos está reservada. Las enfermedades, especialmente las de carácter emocional y psiquiátrico, constituyen, así como otras orgánicas, de variadas expresiones, desde las degeneraciones genéticas hasta las de carácter infeccioso, métodos educativos y reeducativos para el discípulo de la verdad. Ante cada error cometido tiene lugar una nueva experiencia correctiva, de forma que la conciencia individual armonizada pueda sintonizar con la conciencia cósmica en una sinfonía de incomparable belleza. Solamente por tanto existen las enfermedades porque permanecen enfermos en sí mismos los espíritus deudores. Sea cual fuere la situación que te encuentres en la tierra, bendice la existencia conforme se te presente. Si dispones de salud y disfrutas de bienestar, multiplica los dones de la bondad y sirve, esparce alegría sin el desperdicio de tiempo de frivolidades y comprometimientos perturbadores. Si te encuentras enjaulado en cualquier forma de sufrimiento, bendice la cárcel que te impide empeorar la situación evolutiva y evita que nuevamente derrapes en los desaires y las alucinaciones. El cuerpo es una dádiva superior que Dios concede a todos los infractores a fin de que logren la superación de la argamasa celular para cantar las glorias inmarcesibles del amor completamente libre. ¿Algún comentario? La parte que mencionaba que la enfermedad emocional tiene distintos grados. Es como cuando es una enfermedad física, que también hay diferentes grados. Entonces en la enfermedad emocional muchos son normales entre comillas, pero no precisamente porque estén en una normalidad que se les ha producido porque están sanos mental o emocionalmente, sino que están en el promedio. Y el promedio puede ser bueno como puede ser malo, dependiendo como es la mayoría. Gracias. Numeral 11. Peregrino del Señor. Convidado a amar. Saliste en peregrinación por los diversos países de las almas humanas, cantando las melodías de la inmortalidad y del bien. Desprovisto de recursos especiales, utilizaste el sentimiento noble y con sinceridad entonaste las canciones de la amistad y de la gentileza que se encontraban adormecidas en los arcanos del ser que eres. Sin una idea profunda de todo el significado de la tarea que te impusiste, pasaste a sonreír por los caminos humanos, esparciendo la esperanza y la alegría como señal de identificación del mensaje que conducías en el fuero íntimo. Desconociendo las tortuosidades de los caminos, te encaminaste por desvíos y paisajes intransitables, sufriendo la agresividad del derrotero, pero murmurando la dulce musicalidad que te acariciaba las emociones. Esperando que las personas estuviesen dispuestas a escuchar tus sonatas de ternura, fuiste azotado por la perversidad de los malos, maltratado por la envidia de los enfermos morales, perseguido por los malhechores de todo Jaez, y continuaste modulando la dulce canción. Al percibir que en el mundo había más sombra que luz moral en los reductos humanos, encendiste la luz de la bondad y procuraste dejar claridad por donde pasaste en cuanto cantabas las bienaventuranzas del Señor. Sucediéronse los tiempos y proseguiste como peregrino sin descanso y trovador sin afonía para demostrar la belleza y la alegría, la elegía que existen en el don sublime de amar. Presa de emociones siempre renovadas y de esperanzas repetidas, volviste a los sitios que antes no te aceptaron y propusiste tu musicalidad, que aunque no aplaudida, alcanzó algunos otros sentimientos de angustia que anhelaban por la claridad del conocimiento y por la manifestación de júbilo. Muchos de los que te oyeron te lanzaron reprobaciones deprimentes, se utilizaron de epítetos despreciativos en torno de tu peregrinación, te acusaron de charlatán y mistificador. Pero consciente de la sinfonía del eterno bien, no te desanimaste y diste continuidad a tu representación en los más diferentes lugares que te atraían en el océano de la humanidad o que te convidaron para que presentases tu melodía. Y hablaste de él, el Señor de los cielos y de la tierra,
de las galaxias y las micropartículas, de los días festivos y de las noches de tormentas, de las horas calmas y dulces, así como de los momentos de aflicción y ansiedad, de las esperanzas y de las consolaciones, e informaste que Él mandó a su Hijo, a fin de que el mundo de sufrimiento se transforme en una orquesta portadora de piezas de armoniosa vibración para que a todos sensibilizar. Y Jesús cantó el Evangelio libertador, se utilizó de un grano de mostaza y de las moradas de la casa del Padre, de la higuera sin frutos y de las redes de pescar, del Hijo pródigo y del buen samaritano, de las dracmas y de las ovejas, del siervo infiel y del trabajador de la última hora, de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes, de la vigilancia y de la oración, de lo que es el César y de lo que es de Dios, de los peces y de los panes, y compuso la más bella y exuberante sinfonía que el mundo pasó a conocer sin que haya silenciado las últimas notas que planeen en las vibraciones de la partitura terrestre. ¿Algún comentario? Pero no se detuvo en esos notables momentos el cantor a quien te refieres. Él penetró en el centro del sufrimiento humano con las notas musicales de la compasión y de la misericordia, colocó luz en los ojos apagados, proporcionó sonidos a los oídos sordos, propició voz a las gargantas muertas, movimientos a los miembros paralizados, lucidez a las mentes perturbadas, esperanza a los sentimientos desilusionados, alegrías a las vidas marchitadas. Sobre todo su presencia calmaba las multitudes y tranquilizaba a los atormentados de los caminos y de las sombras de la muerte que retornaban en las alucinaciones y desatinos contra los otros transeúntes de las estradas humanas. Tu cantoría informaba que Él es la luz del mundo, sombrío, la puerta de acceso a la armonía, el camino seguro para la felicidad, el pastor misericordioso y compasivo, el amigo de todos aquellos que no tienen compañía, el pan de vida y de sustentación de la vida, el sol que brilla en la noche de las pasiones. También presentaste la patética de la traición de la que él fue víctima, la negación de su mejor amigo, el abandono de todos los que eran comensales de su amor, de aquellos que se beneficiaron con sus mercedes de la terrible soledad que le proporcionó, sudor de sangre, de la indiferencia de todos los que fueron atendidos por su bondad inusual. En esa narrativa presentaste la tragedia de la cruz, lo que aconteció antes en forma de escenario de los reprobos, azotes de los cobardes, escopitajos de los psicópatas, en desespero y como si fuese un gran final, la cruz de la vergüenza y de soledad con Dios. Mas también entonaste el himno de inefable alegría al referirte a la resurrección gloriosa en un amanecer de bendiciones para confirmar toda la grandeza de su existencia de rey, que no necesitaba de trono frágil e inseguro de la tierra, porque lo tiene al lado del Altísimo. Y desde aquel momento en que Él resurgió, el mundo nunca más pudo ser el mismo, porque la muerte fue diluida ante la perenne madrugada de la inmortalidad a que Él se refirió y demostró al retornar, para convivir con los amigos aturdidos y sufridos, arrepentidos y nostálgicos porque lo amaban. Sí, a su modo, dentro de sus posibilidades infantiles y tiernas. Prosigue cantando, peregrino del Señor, incluso cuando todas las voces silencien, si así aconteciera, porque Él te envió para que te embriagues del contentamiento en la servitud en que te encuentras, para auxiliar a tus hermanos de la retaguardia, que aún no despertaron para la comprensión de la verdad y no disponen de audición para la musicalidad espiritual del Evangelio. Nunca dejes de cantar el bien y vívelo como si fueses una flauta que alguien sopla y el aire se transforma en dulce melodía que embeleza la vida. Jamás silencies la voz, incluso cuando el cansancio dificulte la emisión de sonido. Mantén la musicalidad en el pentagrama de la memoria jovial y renovada por las emociones de la sinfonía. Renaciste para peregrinar con la canción de la inmortalidad que permanecerá contigo cuando todo lo demás haya pasado. ¿Algún comentario? Un día que se puede transformar en una noche. Después de adormecido, despertarás oyendo los clarines del reino de Dios y será recibido por aquel que venció la muerte y el mundo por mucho más. Así siendo, canta a Jesús y su doctrina, tú, que a Él te vinculas por la emoción, por la inteligencia, por el compromiso de peregrinar.
Numeral 12. Agua y sabiduría. El Evangelio de Jesús es un incomparable tratado literario rico de preciosas lecciones que se vuelven cada vez más útiles para todos cuantos lo conocen. Sus páginas fulguran en poesías de inusual belleza, exaltan la naturaleza, los acontecimientos simples del día a día del pueblo y adquieren mágicos significados que alteran la exhaustiva rutina y los desencantos que visten las criaturas en la laboriosidad continua. En un momento, narra los dramas oprimientes que hieren a la sociedad exhausta de sumisión a los poderes arbitrarios de la política perversa. En otro instante, relata la revuelta consecuente de la opresión con sus impuestos insaciables y posteriormente las tragedias grupales, familiares, personales, así como también la miseria de las masas sufridas, enfermas, olvidadas y enloquecidas por el horror que las devora. Todas, sin embargo, narradas con las tintas fuertes de los acontecimientos humanos en patéticas no habituales. En otras oportunidades refulgen los encantamientos ante los fenómenos variados cuán complejos de las curas prodigiosas de la multiplicación de los panes y de los peces, de la repulsa a los fariseos infelices de las mudanzas climáticas en aparente violación de las leyes naturales ante la autoridad de él. Son todas las narrativas portadoras de inigualable contenido ético-moral, que señalan el respeto y la obediencia a los códigos legales incluso cuando son injustos, que proponen la liberación por la fuerza del amor y de la autotransformación para mejor, por ser los únicos recursos que colman interiormente sin causar daño de cualquier naturaleza. Los diálogos son portadores de una elevada tejedura de palabras que no dan margen a titubeos ni a disimulaciones convencionales e interesadas. El lenguaje, aunque dulce, es imperativo, siempre definidor de rumbos que deben ser conquistados con esfuerzo y sin temor. Y todas las narraciones son optimistas, revelan la estesia del reino, de aventuras y los paisajes iridiscentes de la alegría de vivir y sobre todo de poder amar sin ningún vestigio de egoísmo. Jamás se conoció una vida como la de Jesús y una doctrina filosófica de profunda religiosidad como la que él enseñó por palabras y por encima de todo mediante los ejemplos de elevada significación. Síntesis de cultura y de informaciones, los comentarios de los evangelistas en tonalidades diferentes se armonizan y se completan en un caleidoscopio fascinante que nunca repite la misma imagen. Jesús es, sin duda, el más fecundo maestro que la humanidad conoce. Sus palabras simples se insculpen en los metales preciosos del conocimiento ancestral y actual como perlas raras en una corona de peculiar elaboración para exaltar la grandeza de la vida. Entre los diálogos inolvidables más significativos, ninguno es tan relevante como el mantenido con la hija de Samaria. A propósito, él la esperó en el margen del pozo de Jacob, la bendecida fuente de linfa preciosa e indispensable. Conociéndola, planeó de ella hacer su embajadora de noticias entre los que eran de su raza natural, enemiga de aquella en la que él nació, a fin de demostrar que Dios es el Padre de todos los pueblos. Cuando ella se acercó a la fuente, él le pidió agua, y ella, asustándose, porque los judíos no hablaban con los samaritanos ni estos con aquellos, se recusó a dársela. Él, sin embargo, ofreció la que poseía, una diferente linfa que mataría su sed para siempre, de manera que evitaba que volviese al pozo a buscarla. Sin entender su significado, ella le preguntó cómo podría obtener ese líquido sublime, ya que diariamente era constreñida a cargar el cántaro varias veces a fin de suplir las suyas y las necesidades de la familia. Él entonces se le reveló informando ser el Mesías, le habló de los conflictos que la amargaban, de los tormentos que padecía, le sugirió que lo anunciase a su gente. Emocionada y casi enmudecida ante la revelación, la mujer no hesitó en decir a todos que él le había escudriñado el alma y narrado quién era ella, cómo vivía, cuáles eran sus experiencias anteriores y los suplicios que la subyugaban. En aquel momento, en el extraordinario encuentro, todo parece una parábola de vida eterna. El agua del pozo mata la sed, la de él ofrecía la sabiduría para vencer las necesidades totales. El agua común sustenta las más variadas expresiones de vida, en cuanto que aquella que él distribuía se tornaba fuente inagotable de vida plena. El agua es bendición que reconforta y pacifica. Sin embargo, él ofertaba la que eliminaba todas las inquietudes del alma
que atendía los tormentos del cuerpo ardiente de pasiones. Una era transitoria a pesar de su innegable imprescindibilidad para los seres, la otra, sin embargo, era el propio sentido de la vida. Emocionada en el diálogo inesperado y libertador, la samaritana humildemente le suplicó: «Dame entonces de esa agua». Y al recibirla no tuvo más sed de amor, ni de armonía, de alegría, ni de esperanza de vivir sin remordimientos por el pasado, ni angustias en relación al futuro. Lo anunció, le abrió paso en la aldea soberbia. A pesar de la miseria en que se presentaba y en la vorágine de los siglos, ella renació en diferentes cuerpos, prosiguiendo la narrativa en torno del poder del agua lustral de su misericordia. El ser humano ascendió los escalones del conocimiento exterior y se encuentra sobrecargado de informaciones, yendo y viniendo al pozo de Jacob para recoger el agua para el cuerpo transitorio. ¿Y la sed de la verdad permanece? Le basta en tanto calmarse, meditar y oírlo, solicitarle con sinceridad: «Señor, dame entonces de esa agua», para saciar el alma en agonía y ardiente. ¿Hay un comentario? 13. Parábolas y símbolos. Se pregunta frecuentemente por qué razón hablaba Jesús por parábolas. La interrogación puede ser respondida tras una breve y cuidadosa reflexión. Él deseaba que su mensaje ultrapasase el tiempo en el que era enunciado y el lugar en que se hacía oír. No podía quedar encarcelado en las formulaciones verbales vigentes por la pobreza del propio lenguaje. Si así fuera, a medida que el tiempo avanzase, quedaría superado en razón de la manera como fue formulado. Se utilizó, sin embargo, de la parábola el conocimiento de los símbolos a fin de darle carácter de permanencia en todas las épocas. La semiótica o disciplina que estudia los símbolos demuestra la facilidad que los mismos representan para el entendimiento de todo cuanto es trascendental o subjetivo, de modo que se presente fácil de identificar. Tal vez el símbolo sea el recurso más antiguo de comunicación entre los seres humanos. Especialistas en paleontología los encontraron grabados en cascadas de huevos hace más de 60.000 años, que lo que confirma su perennidad. Todo símbolo se reviste de un significado, no solamente en un signo, en todos los lugares, en cualquier idioma o dialecto, y eso facilita el entendimiento de su representación. Además, una narrativa amena, en forma de parábola, fácilmente es atendida, al mismo tiempo memorizada, y cuando es narrada, aunque se alteren las palabras, el símbolo en ella incluido resalta y le preserva el significado. Teniendo que convivir con mentes poco esclarecidas culturalmente, en una época de oscurantismo y de graves supersticiones, él debería superar los límites de entonces y coronar las futuras conquistas del conocimiento intelectual. Concomitantemente, su objetivo era el de insculpir las enseñanzas en el centro de las emociones y las parábolas. Al centrar su significado en los símbolos, jamás sería olvidado o adulterado. Cabría a la psicología del futuro penetrar en los arcanos del inconsciente humano, donde se archivan todos los acontecimientos y se transforman en símbolos que se descomponen a medida que son liberados en catarsis espontánea. Una higuera silvestre y una red de pescar, una perla y un grano de mostaza en cualquier idioma y en todas las épocas preservan su realidad, lo que facilita el entendimiento de la narrativa en la cual comparece. Con el deseo de presentar el reino de los cielos de forma inconfundible, como debería ser, totalmente desconocido, entonces explicitado en un símbolo, adquiría una fácil comprensión de los oyentes y más accesible asimilación emocional. La moderna psicología analítica, así como el psicoanálisis, penetran en los símbolos para interpretar los arquetipos, las herencias ancestrales, los mitos y cuentos de hadas que se encuentran archivados en lo recóndito profundo del inconsciente humano. Recurren a los sueños y a las asociaciones para develar las imágenes sombreadas y guardadas en símbolos que, interpretados, permiten trabajar los conflictos a fin de diluirlos. Jesús fue y permanece siendo el más cualificado psicoterapeuta de la humanidad, con extraordinaria anticipación de las doctrinas psicológicas a fin de iluminarlas cuando surgiesen. Todos los seres humanos tienen en su periplo conflictos semejantes a los del hijo pródigo, que huye
del hogar atraído por la ilusión del placer y al toparse con la realidad angustiante que desconocía retorna a la seguridad del Padre generoso. ¿Cómo expresar en profundidad excepcional la lección del buen samaritano en el que es propuesto el amor al enemigo en forma de caridad compasiva, sino conforme lo hizo Jesús? La reflexión en torno de las vírgenes necias, insensatas y de las prudentes, que se preservaron, teoriza de forma segura el significado de la felicidad al deber de manera muy especial. El pastor que va en busca de la oveja extraviada, así como la mujer que procura la dracma perdida, son especiales e inolvidables enseñanzas sobre la valoración y la dedicación personal. Las extraordinarias imágenes simbólicas que él utilizó para ser comprendido y decir su grandeza sin autoelogios ni revelaciones innecesarias reflejan su sabiduría. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, aquel que beba el agua que yo le daré. En las amonestaciones sus célebres ayes aún convidan a la meditación. Ay de vosotros los ricos, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, ay del hombre por el cual venga el escándalo, ay de vosotros escribas y fariseos, ay de vosotros porque sois semejantes a los sepulcros. No menos enriquecedores son los postulados de amor y de promesa de plenitud en favor de aquellos que les fueron fieles. Lo que hicieres a uno de estos en mi nombre, yo os presentaré a mi Padre. Yo os mando como ovejas mansas, yo os aliviaré. Las canciones de exaltación penetran aún hoy, la acústica de todas las almas que oyen sus enunciados incomparables. Un hombre tenía 2 deudores. Ir a convidar a los estropeados, los excluidos, los infelices. El reino de los cielos es semejante a un hombre que yo estaré con vosotros siempre. Las suaves parábolas de Jesús son el coronamiento melódico de la sinfonía de las bienaventuranzas que la humanidad jamás olvidará. Todos los seres humanos están incluidos en el sermón de la montaña, cuando el amor se transforma en fuente inagotable de trayectoria evolutiva de los espíritus. Por fin, Él exclamó: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Exultad. XIV. Autosuperación. El egoísmo es hijo espurio del atraso moral de la criatura humana, responsable por incontables daños que dificultan su ascensión espiritual en el rumbo de su destinación plena. Al mismo tiempo es genitor del orgullo que se viste de prepotencia para crear dificultades a todos cuantos no se inclinan ante su infantil presunción, efecto natural de la inmadurez psicológica. No solo contribuye con los conflictos entre los individuos, pues también genera sentimientos de belicosidad y produce perturbaciones lamentables que podrían ser evitadas. Al mismo tiempo es responsable del virus de los celos que conduce a la rebeldía y torpedea todas las floraciones de la belleza y del bien que no le incumben y causan continuo malestar. Inestable, porque es inseguro emocionalmente, favorece la intriga en los núcleos donde predomina, amplía el cuadro morboso de los relacionamientos enfermizos y perversos. Cuando el ser humano despierte realmente para su realidad de espíritu inmortal, que es, se esforzará con todo el empeño para diluir los miasmas enfermizos superándose a sí mismo. Cuando el egoísmo domina a la persona, aunque sea portadora de buenos propósitos, la deja siempre armada contra todos, considera a los demás como inamistosos y los tiene como competidores, adversarios, vigía de su comportamiento, sufriendo y produciendo amarguras en aquellos que experimentan sus tenazas de rencor. El egoísmo individual fomenta el de la naturaleza colectiva, abre espacio para las graves e infelices conductas preconcebidas por considerar todo cuanto no es resultado de su labor como de naturaleza inferior. Ahí proliferan las aversiones a etnias, religiones, partidos políticos, filosofías, comportamientos sexuales y tantos otros, responsables por calamidades morales innominables. En la raíz de los conflictos psicológicos siempre están unidos el egoísmo con la máscara que intenta disfrazarlos y la culpa manante,
de la forma de vivir y relacionarse con las demás personas, con la vida. El ser humano, sin embargo, avanza inevitablemente del instinto hacia la razón, de esta hacia la intuición, hacia el estado angelical, lo que significa salir de la ignorancia, de la tiniebla, del oscurantismo hacia la luz, del conocimiento hacia la conquista de la sabiduría en la que se funden el intelecto con el sentimiento. El egoísta sabe justificarse y está siempre en cautela. Equipado de argumentos que le escamotean las emociones serviles, se cree poseedor de derechos que no concede a su prójimo. Ese inestimable enemigo del progreso espiritual, el ser humano, es contradictorio y salvaje. Al ser identificado, sin embargo, comienza a perder su predominio sobre sus víctimas, comienza a diluirse mediante el esfuerzo del bien al que todos deben aspirar y agotarse por conseguir. Los antídotos para el egoísmo son el altruismo, la aspiración por el bien, por lo bello, por el amor en toda su plenitud. Cabe al ser humano mantener vigilancia constante contra ese mal que predomina en su naturaleza. Pequeños hábitos mentales en torno de la reflexión, de pensamientos edificantes, constituyen eficaces métodos para la superación de ese adversario insano, que lo acompaña desde hace muchos milenios y debe ser dejado al margen. El silencio sin rebeldía ante acontecimientos que aparentemente hieren el ego, proporcionan un eficiente recurso para ver desde el punto de vista del otro la ocurrencia, agradable o no. El esfuerzo por facultad del prójimo, el derecho de comportarse conforme le plazca, incluso cuando no se somete a sus exigencias de saludable importancia. Considerar que todo el mundo es transitorio, el poder, la gloria, la salud, la fortuna, la belleza, así como la enfermedad, el destierro, la fealdad, el fracaso, la esclavitud constituye una segura terapia para la enfermedad vírica que es el egoísmo. En la medida que se dilatan los sentimientos de ternura en relación con los demás, de compasión por los infelices, de comprensión fraternal para con todos, las corrientes férreas del egoísmo se reviertan y su víctima experimenta especial peculiar alegría de vivir y de servir. Rellena los vacíos existenciales con ricos objetivos emocionales que dan sentido a la vida, fomenta estímulos continuos para el bienestar, para la alegría sin mancha. Ya no importan los aplausos y las veleidades antes exigidas por haber perdido su significado emocional egoico. Igualmente, los comentarios ácidos y las censuras injustificadas no encuentran guarida en sus sentimientos por la ausencia total de presunción. Comienza a considerar que todos experimentan las mismas o parecidas circunstancias, sabores, realizaciones, teniendo por importante la meta a ser alcanzada y no los impedimentos que le surgen al frente. Quien se detiene ante obstáculos imaginarios o reales nunca alcanza el objetivo de la existencia. Realmente se tornan valiosos la amistad espontánea que recibe, la sonrisa fraterna que le es enviada, la palabra gentil que se le dirige. La gentileza repunta en la emoción y amplía su área. Se sobrepone a la pompa de burbuja de jabón de la vanidad egotista y sin sentido. En ese maravilloso desarrollo ético-moral y de trascendencia emocional, la real alegría de vivir predomina al lado de la legítima acción de la benevolencia y de la caridad. No des tregua a ese adversario de la armonía humana. Vigila las nacientes del corazón y conseguirás impedir su surgimiento o su manutención. Mas si tuvieras dificultad en la experiencia íntima y personal, busque el auxilio de la oración, entrégate a Dios y por Él déjate conducir. Francisco de Asís, el iluminado de Umbría, comprendió la necesidad de vencer el atavismo egoístico en su oración simple en todos los postulados y especialmente cuando grabó en uno de los delicados tópicos: que yo consuele más de lo que sea consolado. Reconocía el cantor de Dios que es sirviendo y renunciándose a sí mismo como se puede fruir de plenitud. De ese modo, ante el egoísmo idiota, otra actitud no existe sino el inmediato esfuerzo por la autosuperación que busca más consolar que ser consolado. 15. Desapego. Sumergido en la argamasa celular, el espíritu se somete al imperativo de los fenómenos sensoriales que pasan a predominar en el comportamiento de su evolución.
Las percepciones metafísicas se presentan tenues, exigiendo reflexión y adaptación mental constante, a fin de que pueda vivenciarlas mejor en razón de la sutileza de las ondas por las que se expresan. Es natural, por lo tanto, como consecuencia de las circunstancias que surgen, los inevitables apegos procedentes del instinto de conservación a todo cuanto representa una sensación. Algunos de ellos sirven de estímulos psicológicos para los enfrentamientos, las dificultades esenciales y se tornan menos aflictivos, menos desagradables. Otros, con todo, se transforman en verdaderas cárceles privadas que dificultan los necesarios vuelos espirituales en busca de la libertad momentáneamente disminuida. Compromisos asumidos antes de la cuna se diluyen en la memoria ancestral y permanecen como tendencias o anhelos que deben ser estimulados en razón de los comportamientos pasados que se tornarán los programadores de la actual existencia física. Testimonios de fidelidad anhelados se alteran, se presentan como sufrimientos cuando en realidad objetivaban conquistas valiosas para el autoperfeccionamiento. Afectos y adversarios que se encontraban en el derrotero de las realizaciones resurgen como pasiones desenfrenadas y lacinantes, perturbadoras o como enemigos inclementes que generan trastornos obsesivos lamentables. El propio proceso biológico responsable por la máquina orgánica, al atender a la inexorable ley de las transformaciones, demuestra la fugacidad de que se constituye debido a la continua modificación celular en su mitosis y en el respectivo desaparecimiento de una ante el surgimiento de otras. Por otro lado, las experiencias anteriormente vivenciadas contribuyen a la alteración de las metas y de los significados, que siempre se renuevan, que se expresan en formulaciones diversificadas. Todo en el mundo físico es transitorio y irrelevante. En tránsito en la vestidura carnal, el espíritu dispone sin embargo de los periodos del sueño reparador, cuando al desprenderse parcialmente del yugo de la materia, se reencuentra con los mentores abnegados o los verdugos insensibles desencarnados, de acuerdo con su nivel evolutivo, lo que le permite recordarse de la inmortalidad y de los graves deberes a ejecutar. Además, la continua inspiración de los guías espirituales contribuye para que la evocación de la perennidad del ser suplante, las pasiones aprisionadoras del tener, que fijan las fajas menos elevadas, dando lugar a los apegos exagerados. Ejercítate en el desapego. Títulos ennoblecedores y nobiliarios, posiciones de destaque envidiables, belleza y armonía somática no son de carácter permanente en la estructura del ser inmortal. Poseen ciertamente valor y significado relativo que proporcionan recursos para las finalidades existenciales, cuando son utilizados dentro de los patrones éticos que favorecen el progreso y desarrollan posibilidades para la dignificación humana. Puede facultar el crecimiento moral y espiritual de las demás criaturas si son colocados al servicio de la educación, del trabajo, de las conquistas culturales, intelectuales y por lo tanto espirituales. Utilizados con sabiduría, auxilian la construcción de la dignidad de los demás seres, fomentan el respeto y trabajan por la fraternidad, producen leyes de justicia y de orden. La falsa idea de que son indispensables para la vida constituye infelizmente el ledo engaño de sus agudos que la vanidad humana fija en los paneles de la mente para futuras pérdidas y consecuentes aflicciones. Tesoros amonenados, fortunas en joyas preciosas, en títulos y acciones en las bolsas importantes, son facultados al ser para que los transformen en bendiciones antes que para ser amontonados y den destaques a sus poseedores. En las revistas que elogian a los poderosos y los hacen envidiados, mas nunca felices o tranquilos. La afectividad que se presenta como factor fundamental debe ser repensada porque el otro, aquel a quien se apega, sigue adelante y posee también su devenir y no siempre podrá permanecer retenido en los lazos más nobles o más poderosos como se presenta. El desapego debe constituir la propuesta esencial para la conquista de la armonía interior. Todo lo que se tiene muda de propietario, más lo que se construye íntimamente, lo que se realiza son valores, siguen con aquel que los almacenó. Poder y gloria son devaneos de la presunción que fácilmente pierden su atributo significado ante los imperativos de la vida, de la
inevitabilidad de la muerte. El ser humano es inmortal en su realidad. Transita en un ropaje de débil protección por cuanto, aun siendo resistente a muchos incidentes, se infecta con una punta de cualquier instrumento insignificante cuando es contaminado por microorganismos nefastos. Ejercítate en poseer sin dejarte asfixiar por la posesión poseedora. Aprende a ser libre de cosas y de las apariencias. Devela los tesoros morales, las conquistas intelectuales aplicados en la multiplicación del bien. Incluso aquellos a quienes amas pueden quedar contigo solamente hasta el borde de la sepultura. A partir de ahí, cada cual sigue su rumbo. De ese modo no sufras porque tienes o porque te falte. Conténtate en ser el mismo siempre jovial y alegre en una u otra situación. Francisco de Asís, imitando a Jesús, preconizó: si no eres capaz de amar, por lo menos no perjudiques a nadie. Si no eres capaz de desapegarte, por lo menos entrena cooperación con los demás y reparte todo cuanto te exorna la existencia. Desapego es vida, inténtalo. Numeral 16. Tragedia de lo cotidiano. Toda vez que la sociedad terrestre es sacudida por acontecimientos funestos colectivos, las cargas de las emociones de las criaturas en desconcierto causan pánico y desespero. Es comprensible que el acontecimiento trágico perturbe la razón y descontrole el sentimiento, debido a la sorpresa y a los daños causados. Pertenecen, sin embargo, a las divinas leyes, las fatalidades trágicas, especialmente aquellos que surgen de las ocurrencias tempestuosas continuas, mudanzas en las fuerzas telúricas de la naturaleza. Cuando, sin embargo, se conjugan factores humanos de negligencia y de irresponsabilidad a que los individuos están sometidos, a veces casi sin darse cuenta, los infaustos acontecimientos adicionan la revuelta y el resentimiento, dando lugar a un caldo de agresividad que, en nombre de la justicia, reivindica el deseo de la represalia, de la venganza. Los medios de comunicación masiva, insaciables en el ansia de informar, no siempre correctamente y con imparcialidad, no pocas veces explotan la tragedia y provocan los ánimos en desalineo, aumentando el volumen de las angustias y profundizan las heridas psicológicas abiertas en el alma de las víctimas que permanecieron en la lucha de la nostalgia y del casi infortunio. Algunas autoridades negligentes se apresuran en dar explicaciones insatisfactorias, intentando disminuir su responsabilidad en cuanto formulan propuestas de mudanzas de comportamiento y de más severa observancia en el cumplimiento de las leyes irrespetadas, hasta el pasar del tiempo con la consecuente disminución de las aflicciones cuando retornan a los anteriores lamentables estados de indiferencia y de desconsideración por los ciudadanos. Infelizmente, los prejuicios de todo orden consecuentes de estos eventos infelices son irrecuperables. Las vidas arrebatadas por la desencarnación tormentosa, las familias profundamente afligidas, los graves traumas psicológicos, la inseguridad emocional y el descrédito moral. En una sociedad justa en la que se preservan y se respetan los derechos humanos, aunque ocurran calamidades perversas, el suyo es un número reducido, las providencias son tomadas de inmediato buscándose evitar otras de igual porte. La conquista de la autoconciencia es un gran desafío para el ser humano que, al lograrla, muda totalmente de conducta con relación a sí mismo, así como el grupo social en que se mueve, contribuyendo saludablemente para el bien de todos. Mientras rijan el individualismo, los intereses mezquinos y el predominio de las pasiones del poder en detrimento de los deberes que deben significar conquista de equilibrio moral y espiritual, muchas tragedias que desconciertan la sociedad terrestre continuarán sembrando horror en las multitudes y desafiando a los gobiernos, que son los individuos inmaduros e inconsecuentes vinculados a intereses partidarios sin el pudor ni la responsabilidad que los deberían caracterizar. De inmediato, las trágicas ocurrencias, personas inadvertidas, se apresuran a ofrecer explicaciones no siempre pautadas en la reflexión, en el estudio del hecho, en el conocimiento de la soberana ley de la vida, acusando a la divinidad cuando destituidas de sentimiento religioso o según la confesión abrazada,
explicando las causas anteriores que generan el flagelo colectivo, ciertamente todo lo que ocurre se encuentra encuadrado en los códigos superiores que rigen el universo. No obstante, casi siempre es precipitación querer ponderarlo todo y justificarlo mediante conceptos mágicos que abarcan todas las situaciones repasando informaciones no siempre legítimas. Al ser humano le resulta muy difícil penetrar en el pensamiento divino para comprender todo cuanto ocurre a su alrededor. La dimensión de su conocimiento y su capacidad intelectual son muy reducidas ante la grandeza de la creación. Para entender todo y a todo, esclarecer con presunción aplicando los parcos saberes que lo caracterizan. Surgen entonces las explicaciones absurdas, con carácter punitivo, atribuyendo a la divinidad la venganza, disfrazada como siendo irreparables los errores y equívocos practicados distantes del amor y de la compasión, que son trascendentes y casi inalcanzables para la cognición común. Estos terribles fenómenos tienen por meta unir más a las criaturas que pasan a reconocer los propios límites y fragilidad gracias a los que desarrollan los sentimientos de la compasión, de la solidaridad, de la caridad. No basta con lamentar y llorar la desencarnación de los que fueron alcanzados por la tragedia, pues retornarán al gran hogar que a todos aguarda, en la condición de víctimas de redención, siendo necesario confortar a los familiares y amigos que permanecerán en la retaguardia. Comprender la transitoriedad de la existencia corporal ante la perennidad del ser que la muerte no consigue destruir. Toda convulsión destructora aporta una finalidad sociológica, así como psicológica, humanista y espiritual. Educar al ser humano para el entendimiento de la brevedad del cuerpo es tarea que no debe ser postergada. Al mismo tiempo, aprovecharse del deseo especial para desarrollar el Cristo interno y todos los valores que duermen en germen en él. Cada experiencia en el proceso existencial constituye la adquisición de un tesoro que se transformará en sabiduría para los enfrentamientos más significativos que estarán por venir. Ese proceso avanza sin dilación. A lo largo del futuro faculta más amplio campo de observaciones y de conquistas que producirán la autoiluminación gracias al sentido psicológico aplicado en cada paso de la jornada. Es por tanto inevitable que desastres naturales y del descuido humano periódicamente ocurran, convidando siempre el pensamiento y la emoción a los cuidados y desvelos por la conquista de la plenitud. El ser humano aún se encuentra en una fase relativamente primaria de la evolución, no habiendo conseguido desarrollar los contenidos divinos que en él yacen como herencia del Padre Creador. En cuanto al amor, es la catapulta para el avance. El dolor es el buril que lapida las imperfecciones morales que faculta la adquisición de la belleza trascendente que se va adquiriendo lentamente. En los momentos graves, por lo tanto, de los dolores colectivos, que todos se ocupen de profundizar la reflexión, que eviten el desbordar de las pasiones inferiores como la revuelta, la sed de venganza y la revancha, y antes opten por la oración intercesora y la irrestricta confianza en Dios que rige todos los destinos. Y sin ninguna duda, que las providencias legales sean tomadas con seriedad a fin de evitar cuanto sea posible calamidades, otras pues el sentido de la existencia terrestre es la evolución siempre para mejor. ¿Algún comentario? Está bien. Ok. Entonces finalizamos estos capítulos de esta noche del libro Regocíjate en Dios. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.